La veneración de los santos. Dicen los hermanos esperados. Es una cosa sacrílega el venerar a los santos, porque solo a Dios se le debe honor y la gloria, como dice el apóstol. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y le preguntó: ¿Qué le manda mi señor a este siervo suyo? Josué 5, 13,14. Leamos lo que dice el libro de Primera de Reyes. Así pues, se repartieron las zonas del país que debían recorrer, y Ahab se fue por un camino y Abdías por otro. Ya en el camino, Elías salió al encuentro de Abdías, que al reconocerlo se inclinó ante él y exclamó: «Pero si es mi señor Elías». Primer Reyes, 18, 6 y 7. Ahora leemos en el libro Segunda de Reyes. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al lado opuesto, viéronle, a Eliseo, y, yendo a su encuentro, se hincaron en tierra delante de él. Segundo Reyes, 2, 15. ¿Será entonces, hermanos, que estos hombres, temerosos de Dios, fueron idólatras? Dicen los hermanos esperados. La mediación de los santos entre Dios y los hombres es contraria a la Biblia, luego también lo es el invocarlos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. El Señor está lejos de los malos, pero escucha la oración de los justos. Proverbios 15,29. El pueblo fue a Moisés y le dijo: «Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aleje de nosotros estas serpientes». Moisés oró por el pueblo, Números 21,77. Ide a mi siervo Job. Y mi siervo Job orará por vosotros y por respeto a él no os trataré según vuestra necedad. Job 42, 8. Los hijos de Israel dijeron a Samuel: «No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, que nos guarde de la mano de los filisteos». Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor lo oyó. Y Samuel 7, 8, 9. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice Jesús. San Mateo 5, 44. Hermanos, rogad por nosotros. San Pablo 1 Tesalonicenses 5, 25, /Romanos 15, 30, Efesios 7, 18 a 19. Orad los unos por los otros para que seáis salvos, porque la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre sujeto a las mismas miserias que nosotros, pidió instantemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Santiago, v. 16 a 18. En consecuencia, hermanos, a la luz de la palabra de Dios sí es lícito y útil encomendarse a las oraciones de los fieles vivos. ¿Por qué no ha de ser lícito y provechoso encomendarse a las oraciones de los justos que están en el cielo? Dicen los hermanos esperados. Los santos en el cielo nada saben de nosotros, por lo tanto ignoran nuestras peticiones, de esa manera es inútil invocarlos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Que el ángel que me ha librado de todo mal bendiga a estos niños. Génesis 48,16. En este versículo vemos cómo el patriarca Jacob imploraba al morir la bendición del ángel sobre sus nietos. ¿Quién dirá que aquel santo varón, padre del pueblo escogido por Dios y de quien debía proceder el Mesías, Éxodo 28:1.4, fue muy ignorante en cosas de religión? Pues invocó a quien no podía oír su plegaria. Cuando tú orabas con lágrimas y enterrabas a los muertos, yo presentaba tu oración al Señor, dijo el ángel Rafael a Tobías, Tobías 12,12. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. San Lucas 15, 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos,
porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 18:10. Hemos sido espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4,9. Como vemos, hermanos, según estos textos bíblicos, los ángeles saben lo que nos pasa a nosotros. Y si los ángeles lo saben, ¿por qué razón no han de saberlo los santos, de los cuales dice Jesús que en el cielo son como los ángeles? San Lucas 20:36. Dicen los hermanos esperados. No tenemos ninguna garantía de que los ángeles y santos en el cielo pidan por nosotros, así que es cosa necia creer que intercedan por nosotros. El ángel del Señor tomó la palabra y dijo: Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado? Zacarías 1:12. Judas Macabeo, en una visión, vio al gran sacerdote Onías, quien, presentándole a Jeremías, ambos eran ya difuntos, le dijo: Este es el amigo de sus hermanos, que pide mucho por el pueblo y por la ciudad. Jeremías. El profeta de Dios, segunda de Macabeos 15:14. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una arpa y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8. Véase también 8:3. En consecuencia, hermanos, la Biblia atestigua que los ángeles y los santos en el cielo oran por nosotros. Dicen los hermanos esperados: solamente tenemos un mediador ante Dios, que es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Entonces es sacrílego acudir a los santos como mediadores. Los hermanos esperados suelen confundir estos dos conceptos muy diferentes: la redención y la intercesión. Podemos mediar entre el deudor y el acreedor de dos maneras: pagando nosotros la deuda al acreedor, o bien pidiéndole que perdone esa deuda. En el primer caso redimimos la deuda, en el segundo solo intercedemos para que sea perdonada. Jesucristo es nuestro único mediador como Redentor, porque el precio de su sangre nos reconcilió con la justicia divina, pagando las deudas que habíamos contraído ante Dios por el pecado original y por nuestros pecados personales. Pero además las almas justas que viven en la tierra y los santos que reinan con Dios en el cielo, pueden ser nuestros mediadores intercediendo por nosotros, es decir, pidiendo a Dios que nos perdone nuestras deudas. Igualmente Jesucristo es nuestro mediador pidiendo a su Padre Celestial nos conceda las gracias que necesitamos en virtud de sus méritos infinitos. Los santos son nuestros mediadores en cuanto ruegan por nosotros, no fundados en sus propios méritos, sino en los de Cristo, no piden en nombre propio, sino en nombre de Jesucristo y por él esperan ser escuchados. En toda oración debe haber necesariamente tres personas: Dios, a quien se dirige, como término final la oración; Jesucristo, por cuyos méritos se ha de conseguir lo que se pide; y la criatura que pide o ruega. Ahora bien, la intercesión de los santos y de la Santísima Virgen consiste en que, juntamente con nosotros y por nosotros, ruegan ellos a nuestro común Padre Celestial en nombre de nuestro común mediador Jesucristo. Por esto la Iglesia termina todas sus oraciones, aun aquellas en que se invoca la intercesión de los santos, con esta forma litúrgica: por nuestro Señor Jesucristo. Dicen los hermanos esperados. Jesucristo nos ama infinitamente más que los santos, sería desconfiar mucho de él creer que no nos quiere ayudar. Por consiguiente, es mucho mejor pedir directamente al Señor lo que necesitamos, que implorar la intercesión de los santos. A esto podemos responder con lo siguiente: Jesucristo nos ama infinitamente, ¿quién lo duda? Pero también es verdad que ama a los santos más que a nosotros, pues ellos le aman más de lo que nosotros le amamos y él nos ama según el amor que le tenemos. Proverbios 8:17. Por lo mismo, nos otorgará más fácilmente las gracias que le pedimos por intercesión de sus santos. El Concilio de Trento nos recomienda la invocación de los santos como saludables, no nos la impone como necesaria y obligatoria. Dicen los hermanos esperados. Los católicos atribuyen a los santos lo que es propio de Dios,
pues rezan a ellos la oración del Padre Nuestro que debe dirigirse exclusivamente a Dios. A esta afirmación podemos responder de la siguiente manera. Podemos rogar a los santos, dice el Catecismo Romano, que nos ayuden ante Dios con su intercesión y valimiento. Mas en esto deben todos guardarse, mucho de no atribuirles lo que es propio de solo Dios. Así, al rezar alguien ante la imagen de algún santo la oración del Padre Nuestro, entienda que pide al santo, ruega juntamente con él para que el Señor le conceda lo que se contiene en esta oración, y por último, que sea su abogado y medianero para con Dios. Pues los santos ejercen este oficio, según lo enseñó San Juan en el Apocalipsis 8:3. Que Dios y la Santísima Madre les siga bendiciendo.